Las reformas a leyes secundarias del sector eléctrico anunciadas ayer por el gobierno federal abren la puerta para que el sector privado participe en la generación de electricidad, ya sea de manera directa o a través de esquemas de participación mixta, pero nunca por encima del 46% de participación, porque estas leyes secundarias que echan abajo la reforma energética de Enrique Peña Nieto del sexenio de hace 2 sexenios, buscan que la CFE y Petróleos Mexicanos tengan preponderancia en el mercado energético en este país, y específicamente en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Le agradezco a Luis Carlos Peralta, presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, que esté con nosotros esta mañana. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Hay alguna modificación entre la política energética de López Obrador y lo que ayer presenta la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Hay algún tipo de viraje, algún cambio de opinión, alguna corrección, alguna diferencia, Luis Carlos? Sí, definitivamente sí. En primer lugar, reconocemos que hay claridad y hay una reforma y una política energética muy clara que está impulsando esta actual administración, a diferencia de la anterior, que solo intentó bloquear la reforma energética de 2014, hacer parches, etcétera, pero frenó el desarrollo y la inversión en el sector energético en México. Sí hay una gran diferencia y se acepta por lo pronto en las primeras revisiones como una gran oportunidad para México. Sí, en 2014 fue la reforma energética de Enrique Peña Nieto que abrió la participación privada en el sector energético. Después, esta reforma ya fue modificada el año pasado. La reforma del 2014 benefició mucho al país con las subastas de largo plazo, subastas eléctricas de largo plazo, así como permitir la participación de la inversión privada en exploración de petróleo y generación de electricidad. Lo que sucedió en el sexenio anterior, que recién que acaba de terminar, fue solo bloquear la reforma energética anterior, pero y una política de control total del Estado sin permitir la participación privada, y eso ocasionó que el país frenara su desarrollo en materia de industria energética. Cayó la producción de petróleo a nivel nacional en el sexenio anterior, por debajo de un 30% de lo que se tenía hasta el 2018, y hay un rezago de cerca de 7 años en inversión en infraestructura eléctrica en el país. Entonces, simplemente en el sexenio anterior se frenó el desarrollo del sector energético del país. Hoy, con esta propuesta de la Presidenta de la República para enviarla al Congreso, esta propuesta de ley en materia energética, en el primer análisis que hemos hecho desde su presentación el día de ayer, es que abre una gran oportunidad de participación, tanto el país como el sector privado, para empezar a dar ventaja o a reponer el rezago que se tiene en el sector energético. En noviembre pasado lo que ocurrió fue que se cambió el texto constitucional, que modificaron artículos de la Constitución para otorgar al Estado la responsabilidad de la transición energética hacia fuentes renovables, y establece que Pemex y CFE vuelvan a considerarse empresas públicas estatales. Lo que ocurrió ayer entonces es darle forma a esta reforma constitucional de noviembre pasado a través de las leyes secundarias. Es correcto, sí. Correcto. Efectivamente, se reforma la ley energética y ayer se presentan las leyes secundarias que deberán ser evaluadas y aprobadas en su caso por el Congreso. A ver, para poner en contexto a la audiencia, Luis Carlos Peralta, ¿cómo funcionaba o cómo era la CFE antes de Enrique Peña Nieto, desde de Calderón hacia atrás? ¿Cómo la cambió Enrique Peña Nieto en 2014, la CFE? ¿Y cómo queda hoy con Claudia Sheinbaum la CFE? Muy bien, es una evolución. Efectivamente, hasta antes del 2014 la CFE tenía por ley todo la responsabilidad del manejo de la electricidad en México. Sí. No había forma de que alguna empresa privada participara en inversión, en comercialización, en generación de electricidad. Con la reforma del 2014
se permite la participación privada para generar electricidad y comercializarla, venderla, pero quedó reservado para el Estado, para CFE, el derecho de la transmisión, de las líneas de transmisión entre centrales de generación y las ciudades, así como la distribución de la electricidad dentro de las ciudades o las poblaciones. Y esto permitió que hubiera inversión en generación, principalmente muy fuerte, durante el 2015 al 2019, reduciendo los precios de la electricidad, porque se invirtió fuertemente en generación eléctrica renovable. Hasta ahí veníamos trabajando con esa reforma energética que el presidente anterior, López Obrador, intentó cambiar. Tuvo complicaciones con su reforma energética, no fue posible llevarla a cabo y eso frenó el desarrollo del sector energético en México. Y ahorita, ¿cómo queda o cómo se está proponiendo que quede? La CFE mantiene un control de generación eléctrica no menor al 54% del total de generación eléctrica, pero reconoce y permite que el sector privado siga invirtiendo bajo mejores tecnologías, eficiencia, energías renovables, hasta un máximo de 46% de participación de generación. Y también permite hoy, con esta reforma energética y leyes secundarias, que haya proyectos donde se asocie el gobierno, la CFE, con empresas privadas para ser más eficientes en las inversiones, en la generación, en la gestión de energía. Sin embargo, sigue quedando el control total de CFE en transmisión y distribución. Un poco el resumen, Juan Carlos, de cómo vienen los cambios. ¿Quiere decir que queda como estaba con Peña o no? Sí, y mejorada. Sí. Es decir, no regresa hasta antes de Peña, sino se mejora la versión que se dio en la reforma energética de Peña Nieto de 2014. Sí. En el caso de Pemex es similar. Luis Carlos Peralta, presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos. ¿Cómo estaba Pemex antes de Peña? ¿Cómo queda Pemex con Peña? ¿Y cómo queda Pemex con estas leyes secundarias que presenta y esta reforma constitucional en el gobierno de Sheinbaum? Es muy similar, sí. Se reconoce más la apertura de participación privada con el sector público en la exploración, explotación de pozos petroleros. Se mejora con esta reforma energética la reforma de Peña Nieto del 2014, se permite, por supuesto, la participación privada en la asociación público-privado. Pero algo que destacar en estas leyes secundarias que se proponen el día de ayer o que se mandan por la presidenta al Congreso es que se reconoce un tema muy importante, reconocen la corrupción como tal y lo dicen en la propuesta de ley y están dándole un enfoque para combatir realmente la corrupción. Y hay un texto que se menciona en estas leyes secundarias que implican auditorías externas y cierta autonomía de las empresas que no dependan 100% de la Secretaría de Hacienda para presupuesto, es decir, se harán presupuestos operativos para ambas empresas, Pemex y CFE, con cierta autonomía. Y esto es muy bueno, es muy positivo, porque ya no depende la operación de las empresas o las inversiones que hagan tanto Pemex como CFE de temas de aprobación presupuestal solamente de Hacienda. Entonces, esta parte lo estamos revisando hasta el día de hoy. Y se ve como algo muy positivo para fortalecer a ambas empresas. ¿Qué va a pasar con las empresas que el sexenio pasado promovieron recursos ante la justicia federal para que el gobierno de López Obrador les permitiera operar luego del bloqueo que tuvieron por parte de la Secretaría de Energía y también, bueno, de las leyes secundarias que se aprobaron en el sexenio anterior, que no fueron reformas constitucionales porque no tuvo los votos el presidente para hacerlo, pero que planteaban una contradicción entre las leyes secundarias y el texto constitucional, y que eso impugnaron ante la justicia federal. ¿Qué pasa con esas empresas? ¿Ya con estas leyes secundarias se sobreseen esos casos o qué es lo que va a ocurrir? Eso ya depende de la interpretación y resolución de los jueces, que es la materia donde corresponde el seguimiento de los amparos, y bueno, recaerá en la responsabilidad de los jueces cómo tomar en cuenta
hoy esta nueva reforma energética y estas leyes secundarias para determinar si sobreseen o tienen algún resultado en favor o en contra, pero eso está en manos de la justicia y tendrá que resolverse de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Entonces, podemos decir que este paquete de leyes secundarias que van al Congreso, van a pasar, pues porque tienen los votos para hacerlo. Es como el juego de la pirinola, ¿todos ganan? Sí, al parecer sí, es la primera lectura que tenemos y en acercamientos que hemos tenido con la Secretaría de Energía va en ese sentido, es como el juego de la pirinola, como bien lo dices, Juan Carlos, todos ganan. Todos ganan. Todos ganamos los mexicanos, sí. Sí, es un buen mensaje entonces para inversionistas extranjeros, es un buen mensaje para quienes consideraban que la CFE y Petróleos Mexicanos habían perdido control del Estado mexicano sobre ellos, o sea, es decir, se mantiene la soberanía energética, vamos a decirlo de esa manera, es decir, atiende a todas las inquietudes de estas reformas. Correcto, mira, tenemos que analizar lo que sucede en el país con ojos de mexicanos, pero también analizarlo con ojos extranjeros. Recordemos que México es uno de los países que cuenta con una mayor cantidad de acuerdos comerciales con muchos países, no nada más con Estados Unidos y Canadá, y siempre México está siendo observado por mercados internacionales desde el punto de vista que somos, primero, una de las 15 economías más grandes del mundo, segundo, un país vecino de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que hubiera incertidumbre con lo que sucedió en la reforma energética de la presidencia anterior, reciente, que hubiera incertidumbre en el sector energético para invertir, eso ahuyentaba la confianza, disminuía la confianza de inversión y no se veía como un territorio seguro para invertir. Ahora, con esta claridad, se manda un mensaje hacia el exterior, inclusive hoy que estamos inmersos en la ola del nearshoring, de las inversiones y todo el tema geopolítico con Estados Unidos, se manda un mensaje de aprobarse estas leyes secundarias a la reforma energética, que hay claridad, que hay certeza en el país para invertir, se respeta un marco regulatorio de la Constitución que da tranquilidad para hacer inversiones de largo plazo. Entonces esto nos beneficia a los mexicanos. Sin duda, que haya esta certidumbre, esta claridad en las leyes y en la aplicación de la ley, genera mucha confianza, tanto al interior como al exterior, y nos traerá muy buenos beneficios. Ahora, no son inmediatos porque en la ley no se contempla que el precio de la electricidad baje, por ejemplo, sino simplemente se empieza a ordenar todo el rezago que se ocasionó durante los últimos 6 años, y esto permitirá gradualmente ir recibiendo los beneficios como mexicanos. Por un lado, en la generación de electricidad con energías renovables se impulsa muy fuerte el uso de la utilización de energías renovables para generar electricidad, y por otro lado eso nos hará más competitivos y eventualmente evitará que aumenten de manera considerable los precios de electricidad. Entonces es un mensaje muy positivo, Juan Carlos. Luis Carlos Peralta, presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que ocurrió ayer en este envío de reformas secundarias por parte de la presidenta. Gracias. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias y qué gusto saludarte. Igualmente.